deflación se puede describir en notación matemática, o según lo demuestra el lamento borincano, queda muy bien explicada también con una canción. Las expectativas que tiene la gente sobre su futuro forman parte de los complejos fenómenos económicos, pero se pueden expresar poéticamente, como lo hace la canción de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. ¿Es la economía un asunto de economistas? Sentir un fenómeno es lo mismo que entenderlo. ¿Para quién trabajan los economistas? ¿Qué compromiso tiene el economista con el bien común? Muy buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 157 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Lecciones de Economía y Política. Papá, se termina marzo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Viene la Semana Santa, viene también el Passover judío, ¿verdad? Eh, El Pesaj, el Pesach, sí. ¿sí? Sí. Así es. Y bueno, y muchas celebraciones paganas. Acabamos de pasar Solsticio de verano, el equinoccio el equinoccio. de Ujú. primavera boreal, ¿verdad? Que sería Sí. otoño austral, Ujú, porque el ujú. hemisferio sur está encaminándose hacia su invierno. Sí. Sí. Ujú. Bueno, y aquí en Costa Rica, este ha sido el marzo más lluvioso de la historia. Ha llovido 6 veces más de lo que llueve en un marzo promedio. Y además he notado las últimas noches mucho viento y mucho frío para estas alturas del año. La Rarísimo, ¿verdad? temperatura está muy singular, ¿verdad? Ujú, Así es. Bueno, lo percibimos, no nos sorprende, sé de dónde viene. ujú. Y estaba recordando ahora que leí la introducción a nuestro diálogo, el artículo que escribiste que me había gustado mucho. Siento que todos tus artículos son innovadores. Este en particular me parece que la innovación fue disruptiva, como si te hubiera salido de tu línea habitual. Y Ajá. eso fue muy bonito porque tenía unos giros creativos, literarios, de vínculos con unos temas que otras personas, que ahora citamos, ¿verdad? En otras formas de comunicarse, los han descrito y tú traes eso de vuelta a un tema tan eh, a veces complejo como lo es la economía. Creo que es importante eh, diferenciar la economía de la ciencia económica. Ujú, Son sí. dos cosas diferentes, Ujú, ¿verdad? ujú. Y si pudiera decir en mis propias palabras, después de, de ser eh, ¿qué? Aprendiz, aprendiz de profesor de economía desde niño, la economía es la forma como se distribuye la escasez. No sé si distribuir es la palabra correcta, pero como se Ujú, asignan los recursos ujú, escasos. ujú, ujú, ujú. Entonces, si entendemos que eso es economía, pues la ciencia económica es la ciencia que estudia herramientas, metodologías para, para medir todo lo que confluye en ese concepto de asignación de recursos escasos. Y te cedo la palabra para que nos encamines en este tema. Muy bien, muy bien. Muy buena la definición de economía, ¿verdad? Ujú. Sí. eh, yo quisiera referirme a algunas de las preguntas que planteaste. Por ejemplo, ¿es la economía un asunto de economistas? Entonces, claro, la ciencia económica es un asunto de economistas, pero la economía, lo que le ocurre a la gente con sus recursos escasos, no es un asunto de economistas.
Eso sería como decir que la enfermedad es un asunto de médicos. No, hombre, la enfermedad es un asunto de la gente que las padece. Los médicos son los que tienen la ciencia para atender esas enfermedades de la gente. Entonces, la economía no es un asunto de economistas, es un asunto que nos atañe a todos, ¿verdad? Y pasan cosas muy graciosas. Mira, uno creo que al igual que pensamos en los médicos solamente cuando estamos enfermos, ¿verdad? Eh, Pensamos en los economistas solamente cuando ocurren algunas perturbaciones. Y recientemente hemos tenido una perturbación seria, ¿verdad? La quiebra de ese banco que financia eh, empresas nacientes, empresas tecnológicas nacientes en California, ¿verdad? El Silicon Valley Bank, ¿verdad? Ese banco eh, quiebra y de pronto, como una ilustración sensacional, empieza algún problema de expectativas o algún problema de relación directa de ese banco con un banco suizo que tiene sin duda más de 100 años de creado, ¿verdad? Yo en alguna oportunidad trabajé en un banco en la unidad de información internacional, donde los bancos pedían información sobre clientes del banco nuestro, que era el Banco de Costa Rica, y se les daba información. Bueno, el Credit Suisse era un banco súper conocido. Y bueno, viene el Credit Suisse y entra en un problema serio, tan serio, que el gobierno suizo tuvo que salir corriendo a promover que otro gran banco suizo lo comprara porque no quería enfrentarse a las consecuencias de que simplemente quebrara el Credit Suisse, ¿verdad? Pero esas fueron las noticias de los primeros días. Las noticias de los segundos y terceros días eran sobre el Deutsche Bank, un banco que lo tienes ligado al orden, a la solidez, a la solvencia de Alemania, ¿verdad? Y entonces, bueno, se le baja el valor de las acciones al Deutsche Bank. ¿Y por qué? También una cierta relación indirecta con el Credit Suisse y tal. Y en los periódicos, journals y tal y cual, pues de lo que se anda hablando es del temor de una crisis bancaria, que parece que está en este momento conjurado. Pero entonces la economía no es un asunto de economistas, ¿verdad? Es un asunto que acaba afectándonos a todos, aunque no seamos ni depositantes ni deudores de ninguno de esos bancos que están en problemas, finalmente acabamos como en el 2008 afectados por esas situaciones, ¿verdad? La otra cosa que me interesa comentar es que sentir un fenómeno no es entenderlo, ¿verdad? Que de pronto lleguen en la empresa donde has trabajado por años y te digan que tienen que reducir el personal y que ya no vas a poder trabajar más con ellos. Ese es un fenómeno de desocupación. Y claro que la gente se va para la casa sintiendo el peso de eso que le ha ocurrido, lo cual no quiere decir que lo entiendan, ¿verdad? Lo entienden muy bien los economistas y los ciudadanos informados, pero el fenómeno es exactamente como eh, la apendicitis. El enfermo de apendicitis sabe muy bien dónde le duele, pero no sabe cuáles son los pasos que hay que seguir para eliminar ese fenómeno que lo está aquejando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto dicho como un preámbulo de por qué es importante que nos enteremos de cosas económicas y que pensemos en cosas económicas.
que no nos detenga el hecho de que podrían ser muy complicadas o estar explicadas de manera complicada, que por cierto, recuerdo un economista que es apellido, creo que es Horowitz, el apellido que tiene. Y decía él que cuando escribe le interesaba mucho ser muy claro para que el público entendiera, posiblemente pensando en que es al público al que le pasan las cosas que los economistas explican o tratan de resolver, ¿verdad? Y él decía que para que la gente entienda, todos los artículos que escribía se los pasaba a su esposa, que no es economista, él es premio Nobel, se los pasaba a su esposa y que si su esposa los entendía, ya eso quería decir que los podía publicar, ¿verdad? Me parece que es importante, ¿verdad? Es como decía Ortega y Gasset de los filósofos, que decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Bueno, la claridad debería ser la cortesía del economista, ¿verdad? Ya que está explicando y tratando de solucionar unos fenómenos que afectan a gente que no los entiende, pero que desde luego los sufre. Claro, dos cosas me surgen de tu análisis inicial. La primera es que recordar, y creo que nunca está de más recordar este concepto que es relativamente reciente y que es el acrónimo VICA en español para describir eh, el escenario en el que nos movemos hoy en día a nivel local y global. Y VICA significa vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, si estamos en ese escenario, yo haría dos abordajes iniciales como a manera de posicionarme con esa perspectiva o ante esa perspectiva para poder gestionar en mi quehacer y en el quehacer de mi comunidad y con la información que me llega y demás. La primera es asumir que ese escenario o esas características VICA de la realidad actual no se van a disipar pronto. Entonces estamos hablando de que ese escenario vulnerable, incierto, complejo y ambiguo es permanente. Nos hace bien pensar que estamos en un escenario permanente de crisis, ¿verdad? No quiero ser apocalíptico, ni son crisis cataclísmicas a corto plazo, pero sí creo que es importante que digamos, ok, en este escenario de crisis, ¿cómo nos vamos a desenvolver? Ah, sí. Y la segunda perspectiva es pensar eh, qué debería de hacer al respecto, ¿verdad? ¿Qué información consumir? ¿Cómo cuidar mi salud? ¿A quiénes lidero? ¿Quiénes me lideran? ¿Cuál es mi organización? ¿Cuál es mi ecosistema? ¿Qué tipo de narrativas me convienen? Eh, eh, ¿Qué defino por bienestar? Ayer escuchaba un podcast muy interesante sobre una diversidad de temas y el podcast decía que de poco sirve tener estabilidad emocional y ecuanimidad en un mundo plagado de crisis, ¿verdad? Es como disonante estar bien cuando el entorno planetario está en crisis. Entonces, no quiere decir que la sensación de bienestar es falsa. Lo que creo que quiere decir, o por lo menos lo que yo querría que significara para mí es cómo puedo hacer para que esta sensación de bienestar la pudiéramos propagar a más personas dentro de la comunidad. Sobre todo si creemos que esto es un asunto de creencia y tal vez lo planteo como una hipótesis, que no basta con ser felices ni con ser optimistas. Necesitamos que esa felicidad y ese optimismo se colectivicen, ¿verdad? Se lleven a la comunidad y a eso yo le llamo prosperidad, que es como una actitud colectiva de optimismo, donde
donde una masa crítica de personas creyéramos que mañana puede ser mejor que hoy. Y si esa masa crítica de personas lo creyéramos realmente, es más probable que mañana lo sea, ¿verdad? Y que sea un mejor día que hoy. Mm, Em, Me parece que a lo largo de la historia de la humanidad, todas las personas de todas las edades han tenido que hacer esfuerzos de supervivencia. Y solo en los últimos 200 años más o menos que llegamos a una zona de confort tan amplia, de tantísima abundancia de recursos y de oportunidades que hasta se expandió, se duplicó nuestra expectativa de vida y los índices de bienestar se ampliaron muchísimo y el acceso a recursos materiales y el bienestar que trae consigo ese poder adquisitivo han sido desmedidamente grandes, ¿verdad? Exorbitantes en algunos casos. No voy a entrar a hablar de la desigualdad, porque también la hay, pero sí creo que un grueso de la población del mundo y en particular de un país como Costa Rica, un grueso de personas vive hoy muchísimo mejor de lo que vivían sus abuelos. sí, claro. ¿Verdad? Entonces, si resonamos con eso, creo que lo que necesitamos entender es que ese periodo de bonanza civilizacional, global, intergeneracional que duró 200 años, se terminó. Y por un asunto meramente de supervivencia, nuestro neocórtex no nos permite sentarnos a llorar por la leche derramada, porque si uno se sienta a llorar por la leche derramada en la selva, pues llega el león y te come. Entonces, tenemos en nuestro sistema construido el mecanismo para no sentarnos a llorar por la leche derramada, sino que vamos a ir a buscar más leche. ¿Ok? Y creo que estamos en ese escenario a nivel global donde tenemos que salir a buscar más leche. Y lo digo en sentido literario, pero también en sentido figurativo, ¿verdad? Estamos hablando de economía y la leche es un alimento y además es un bien y es una industria y genera empleo y en general todo lo que consumimos está conectado de una u otra manera a otras personas, a la naturaleza, y eso me lleva al segundo punto que quería mencionar de tu intervención inicial, y es la concatenación de elementos en un sistema que además es ecológico, entonces podríamos llamarle ecosistema, Ujú, ¿verdad? Entonces, mi vida y la tuya están estrictamente relacionadas, aunque vivamos a kilómetros de distancia o a miles de kilómetros de distancia. ujú, ¿Verdad? Y lo que te pase a ti me afecta a mí. Ahora, ¿qué es el asunto? Que hoy tengo acceso a la información de lo que le pasa a 1 millón de personas en todo momento alrededor del mundo. sí, Y ujú, no puedo procesar tanta información. No tengo esa capacidad de empatía. Y necesito escoger muy bien cuáles son mis batallas para poder saber cuál información consumir y a cuáles causas aspirar a incidir, ¿verdad? En ellas. ujú, ujú, Eso. ujú. Hay algo que me llega, una imagen casi gráfica. Yo me he andado pensando, ¿por qué es que de pronto el mundo se puso tan complicado, tan dica, como tú dices, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? ¿Verdad? Yo creo que el crecimiento de la población mundial, y ahora mencionabas tú, el aumento de las posibilidades de comunicación de unos con otros, son las dos variables que han hecho que tengamos esa sensación de que estamos metidos en un entorno volátil, incierto, cambiante, impredecible, etcétera, ¿verdad? Imagínate que ponemos a dos chicos a jugar un juego, que el juego consiste en, y cada chico tiene 4 bolas, ¿verdad? Y el juego consiste en tirarle al otro bolas y que el otro o las agarre o se capea
o se las quita de alguna manera, ¿verdad? Bueno, ese juego se puede jugar de 1 a 1. Cuando metes un tercer chico, ya el juego se transformó, porque tú sabías muy bien cómo controlar lo que está viniendo del que tienes enfrente, pero ya no controlas de igual manera lo que viene del que tienes al lado. Imagínate que seguimos aumentando jugadores. Llega un momento en que estamos en una situación caótica porque te llegan bolas de toda dirección, tú lanzas bolas en toda dirección, etcétera. Creo que al mundo, según fue aumentando la población, se nos va haciendo complejo. Es que tú no, pero yo conocí este país cuando tenía menos de 1 millón de habitantes. Y entonces, pues nunca conocimos una presa de tránsito, ¿verdad? Nunca tardamos más de 15 minutos en ir de mi casa al centro de San José. Nunca tuvimos que esperar un taxi. Los buses eran un servicio, eran malitos y llenos de humo y tal y cual, pero era un servicio confiable. Te montabas y no ibas agarrado ahí de las varillas, no ibas en el pasillo, etcétera. Pero según se nos fue haciendo más poblado, se nos fue complicando. Siempre, a eso se agrega algo que decías, y es la capacidad de comunicación que hay hoy en día, ¿verdad? Eh, yo oigo los noticieros de Deutsche Welle y cada hora dan 5 minutos de noticias y cada 2 horas, 15 o media hora de noticias. Entonces te informan de todo lo que está pasando en el mundo. Arrancan con Ucrania, luego siguen con Nicaragua, luego te enseñan lo del Salvador, etcétera. Es un bombardeo noticioso, lo cual desde luego nos hace estar, bueno, nos va haciendo sensibles al hecho de que estamos tremendamente interrelacionados, ¿verdad? Una noticia de un terremoto en Turquía, después nos llegaba mañana, en el periódico de la mañana, si es que la noticia había ocurrido temprano, porque si ocurría ya a una cierta hora, se quedaba para el periódico de pasado mañana. Era la época era la época de que el instrumento más llamativo de un periódico era el teletipo. De pronto oías que empezaba a teclear una maquinita ahí, que era como un robot, porque nadie la operaba, empezaba a teclear, ibas ahí a ver qué estaba pasando y el redactor cortaba la noticia y se iba a hablar con su jefe de redacción y tal, ¿verdad? Pues hoy en día cualquier chiquillo que en la calle con un celular recibe noticias en tiempo real de todo el mundo, ¿verdad? Esa cosa me parece que es bien importante. Hay algo que creo que no ha cambiado y es que tenemos que tenerlo claro, y ya que estamos hablando de economía, tú decías muy bien que la economía es cómo lidiar con la ciencia económica, es cómo lidiar con la escasez. Eh, me impresionó mucho en un tiempo en que estuve interesado en Freud, me interesó mucho una expresión que tenía Freud, que era, somos hijos de Ananké. Y bueno, tuve que irme al diccionario a ver qué era Ananké, ¿verdad? Ananké es la diosa de la necesidad, de la carencia, la diosa de nuestras limitaciones. Somos hijos de Ananké. Siempre tenemos necesidades insatisfechas, siempre tenemos cosas que pudimos haber hecho de mejor manera, siempre tenemos noción de faltante en el fondo de nuestras almas. En el fondo de nuestras almas, nosotros no somos una vaca contenta,
¿verdad? Nosotros somos, cuando nos va muy bien, somos personas felices a las cuales les llegan ciertos relámpagos de angustia, ¿verdad? Jamás podemos decir angustia. ¿Qué es la angustia? No, está en la naturaleza humana el angustiarnos por cosas que fueron o por cosas que no han sido. Somos hijos de la necesidad. Y en ese sentido, eh, pegando a Freud con los economistas teóricos, diríamos que los economistas teóricos siempre tendrán trabajo, porque siempre tendremos necesidades insatisfechas, siempre tendremos anhelos, siempre tendremos la aspiración, siempre tendremos algo que nos falta, ¿verdad? Eh, no me acuerdo quién era, que decía que la economía es una ciencia lúgubre. Era un angloparlante, porque decía que la economía es the dismal science, the dismal science. Siempre eh, hay algo lúgubre en la economía, es la carencia, es la limitación, es lo que se quedó sin cumplir o lo que se quedó sin producir o lo que se quedó sin vender, ¿verdad? En ese sentido, me parece a mí que es una ciencia respetable y un hacer totalmente humano, ¿verdad? Cuando uno lee cómo son los ángeles y los ángeles están completos, están satisfechos y tal y cual, los ángeles nunca hubieran podido inventar la economía solamente la pueden inventar y cultivar los seres humanos, hijos de Ananké. Ok. Vieras que yo tengo, ahora que hablabas del teletipo, no sabía que era el teletipo. Yo tengo todas las notificaciones de mi teléfono silenciadas. Ninguna aplicación me puede mandar eh, últimas noticias, ni notificaciones, ni siquiera el WhatsApp. Yo tengo todo en silencio y bueno, y las eh, herramientas, las aplicaciones de redes sociales, las quité de mi teléfono. Ahorita me quiero referir a eso. Pero por alguna razón se me ha escapado por ahí el diario británico The Guardian. Entonces la aplicación de The Guardian está instalada en mi teléfono y solo de vez en cuando, allá como cada 3 semanas, me entra una notificación y me alerta y vuelvo a ver y siempre es una notificación de The Guardian que es una noticia, es un breaking news global, ¿verdad? Algo pasó que hay que prestarle atención y es una noticia cada 3 semanas. Hoy estoy limitado a esa cantidad de información. Después, si tengo tiempo, porque no lo hago el tiempo, pero si tengo tiempo en mis manos, me meto a ver algún diario nacional o me meto a ver algo que está pasando en el mundo y me he dado cuenta de que no me estoy perdiendo de nada y, y nada se está perdiendo de mí tampoco, ¿verdad? Mañana cumplo 90 días de no estar usando redes sociales y me he dado cuenta de algunas cosas que las considero muy valiosas. De repente estoy en conversaciones o en reuniones con grupos de personas y me da la impresión como de que todo el mundo está impaciente y yo no estoy impaciente, no estoy esperando nada, no estoy pendiente de ninguna información. Bueno, no estoy adicto al aparato después de 90 días, claramente no, ni está en mi cabeza ni en mi corazón alguna conversación que anda por ahí o alguna respuesta que me quedaron de hacer de un comentario de una conversación en alguna red social. No, no estoy esperando notificaciones, no me están llegando notificaciones y, y entonces siento como que tengo mucha más paciencia y eso lo percibo como una virtud. Em, También percibo, tal vez porque estoy más en silencio, percibo más gratitud y siento que obro desde la gratitud y me doy cuenta de lo que otras personas hacen por mí con más facilidad y tengo mayor capacidad de reconocerlo y de agradecerlo. Y eso también lo considero una,
una virtud, o como le dicen hoy en día, un superpoder. Ajá. Luego también he percibido, pero todo esto pueden ser ilusiones, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, Percibo también como más empatía, y creo que es que como no estoy pendiente de 1 millón de situaciones alrededor del mundo, estoy más pendiente de la persona que tengo en mi Claro. proximidad, Ujú, incluidas mis hijas, ¿verdad? Entonces siento mayor capacidad de empatizar con ellas y no de decirles, quítese de mi camino porque tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? ujú, ujú. Y además, este, este estado de presencia, que no lo puedo describir de otra manera como sentir que estoy aquí y ahora, en cada momento, es un estado en el cual hay poquísimos trazos de ansiedad, ¿verdad? Mi mente no Ujú. está constantemente yendo al pasado a buscar culpabilidad, ni yendo al futuro a buscar oportunidad. Estoy muy presente y eso lo aprecio. Y puede ser que no solo tenga que ver con las redes sociales, puede ser que tenga que ver con Ujú. algunos otros cambios energéticos y demás. Eh, un poco más aterrizado a lo de la economía y a lo de la ciencia económica, sí me gustaría referirme a un fenómeno reiterado que percibí en los países en los que he vivido, que son Noruega, China, Australia, Japón y Suiza. Curiosamente, esos 5 países tienen una prestación de servicios públicos del máximo nivel Ujú. bueno, de eficiencia, Sí. ¿verdad? De costo eficiencia, porque en cualquiera de esos países es mucho más barato viajar en transporte público o ir a nadar a la piscina pública de lo que es para nosotros trasladarnos en transporte privado o ir a nadar a una piscina privada. Y esos servicios públicos se Claro. financian con el dinero Ujú, de todos ujú, los ujú, contribuyentes, ujú. ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista económico, ¿qué es más económico? ¿Qué es más costo eficiente? ¿Qué genera mayor valor y mayor bienestar? Tener excelente transporte público. Recuerdo que una vez me decías que el transporte público en Israel era excelente desde hace 60 años. Ujú, ujú. ¿Qué es más valioso y genera mayor bienestar? ¿Un transporte público excelente o un transporte privado caótico como es el nuestro? Claro. Ujú. Bueno, puede ser que haya gente, estoy seguro que hay gente que puesta a escoger entre un servicio público excelente y un servicio privado eh, eh, em, degradante, preferirían el privado y están Ujú. en toda su libertad. Sí, Qué sí. dicha que podemos generar esas opciones, Ujú, pero no podemos generar esas opciones de una manera equitativa si no estamos haciendo un esfuerzo colectivo por aspirar a la excelencia en la prestación de los servicios públicos. ujú, ujú. Y entonces siento que ahí, desde el punto de vista económico, nos saldría más barato que hubiera una piscina olímpica en cada cantón del país y Claro. que fuera Ujú, administrada por la ujú, municipalidad para que cualquier ujú, persona con dinero o sin dinero pudiera entrenar o nadar o jugar con sus amigos en una piscina olímpica. ujú, ujú. En este país son muy pocas. Sí, Olímpicas me claro. refiero a piscinas de Ujú, 50 metros de longitud. sí. Hay muy Ujú, pocas en este país. Y con el clima que tenemos en Costa Rica, probablemente tendríamos más aspirantes a sí, participar en claro. Ujú, contiendas ujú. internacionales, incluidas las Olimpiadas, en materia de natación, si hubiera una piscina municipal olímpica en cada cantón, Claro. ¿verdad? Ujú, Eso ujú. sería más económico, promovería la salud, crearía mayor sentido de comunidad, un sinfín de beneficios. Y estoy señalando solo una opción que no la hay. Y el transporte público es otra, ¿verdad? Eh, eh, la seguridad ciudadana es otra también, ¿verdad? Yo siento que la seguridad ciudadana empieza en el hogar, continúa en la escuela y termina en la calle. Y aquí nosotros tratamos la seguridad ciudadana como si fuera un asunto solo de la calle. Sí. Y Ujú, entonces, bueno, ¿cuánto estamos invirtiendo
en seguridad ciudadana en nuestras escuelas? ¿Qué estamos enseñando? ¿Verdad? ¿Cómo estamos reduciendo la cantidad y la incidencia de criminales futuros en las escuelas de hoy? Y siento que eso se relaciona con lo que mencionaba en la intervención anterior de pensamiento sistémico o pensamiento ecosistémico y la concatenación de eslabones causales que nos llevan a la buena o a la mala gobernanza, al mayor o al menor bienestar colectivo, ¿verdad? Y bueno, ahí yo siento que necesitamos darnos cuenta, pero no darnos cuenta viendo este aparato, porque viendo este aparato no nos damos cuenta de nada, ¿verdad? Darnos cuenta con presencia de que podemos estar mejor de lo que estamos hoy, con un esfuerzo relativamente moderado. No tenemos que subir impuestos, ni tenemos que subir la edad de retiro, ni tenemos que subir la cantidad de horas de trabajo al día. Pero sí creo que deberíamos de hacer un esfuerzo muy grande por reducirle a una masa crítica de personas 1 hora al día en su traslado de la casa a la oficina. Esa debería ser una meta de un indicador amplísimo de bienestar que perfectamente podríamos tener acá, ¿verdad? Eh, sí, lo dejo por ahí. Muy bien, muy bien. Yo conecto con el corazón del artículo que estamos comentando y diría, todo eso que has dicho, a mí me parece que todo es significativo, ¿verdad? Me parece que todo está bien razonado. Eh, todo el contenido sería deseable ponerlo por obra, ponerlo en práctica. ¿Y por qué es que estas cosas que se dicen con buen razonamiento, con buena intención, etcétera, por qué no se convierten en realidad? Como tú decías muy bien, tal vez no se necesita más gasto para poder tener un mejor sistema de transporte, no se necesita más gasto para poder tener un sistema de piscinas en todos los cantones, etcétera. ¿Por qué no se convierte esto en realidad? Y entonces conecto con el objetivo del artículo. Y el objetivo del artículo era decirme a mí mismo, ¿verdad? Y con los lectores pacientes que lo leyeron, hombre, el Lamento Borincano, esa canción, que creo que es de Rafael Hernández, fíjate que fue, eh, fue lanzada en el año 1929, o sea, le faltan 6 años para cumplir 100, tiene 94 años. Y cada vez que oímos el Lamento Borincano, ahí en la forma simple en que lo va diciendo y en la forma sensible en que lo va diciendo, pues todos nos imaginamos la situación de ese país borinquen, Puerto Rico, ¿verdad? De cómo el hombre aquel llega a vender el fruto de su cosecha y no hay nadie que se la compre porque todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ¿verdad? Bueno, hay una forma de decirlo que penetra, que llega, ¿verdad? Y llega tanto esa que pudiéramos llamar canción protesta, ¿verdad? De ese hombre que está lamentándose de no vender sus productos, como llega también el canto de esperanza de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Que me conmueve a mí tanto. eh, el, el, ojalá que llueva café, ¿verdad? Ojalá que llueva café. Me conmueve por razones personales. Estuve mucho tiempo trabajando en cuestiones de desarrollo en la República Dominicana y llegué a, llegué a sentir, lo siento todavía, muchísimo cariño por ese pueblo, muchísima
sensibilidad por las situaciones de limitación, de escasez, etc. Pero la canción de Juan Luis Guerra es esperanzadora, ¿verdad? Ojalá que llueva café en el campo. ¿Por qué no va a llover café en el campo? Y si uno eh, se pone a darle rienda suelta a la imaginación, se debería preguntar, y los economistas deberían preguntarse, creo que los economistas viven preguntándose, ¿cómo se puede hacer para que llueva café en el campo? ¿Verdad? ¿Ah? Claro, dirán que no llueva mucho, porque si llueve mucho café en el campo ya se va a quedar sin valor, ¿verdad? Sin valor, no sin precio. ¿Ok? Ok, pero entonces, ¿cuánto podría hacer la canción Protesta, la canción Lamento o la canción Esperanza para que nos fuéramos poniendo las pilas en torno a ciertos problemas nacionales y a ciertos problemas mundiales, ¿verdad? Eh, Debe ser muy difícil hacer una canción que se lamente por la situación de la democracia en el mundo hoy en día, ¿verdad? Pero es necesario porque uno lee artículos y los artículos como que te llegan a unas partes del cerebro, pero si hubiera una canción muy triste por lo que le está pasando a la democracia en el mundo o por lo que puede pasarle a la democracia costarricense, modelo para el mundo, entonces creo que nos alertaríamos, ¿verdad? O sea, vuelvo y digo, la canción, el arte, la juglaría, ¿verdad? La juglaría, que alguien viniera por los barrios diciendo, le puedo cantar una canción, llámese a los vecinos, no voy a cobrar nada, pero quiero que me oigan todos los vecinos y canta una canción, así hacían los juglares. Yo creo que mi primera experiencia con el arte como denuncia la tuve cuando estaba en segundo año del colegio. Darío, Rubén Darío, era tema de la, la cátedra de español. Y había un librito que era obligatorio, que se llamaba Azul. Eh, el librito azul tenía poesías y tenía prosa. Y había una prosa, un relato en prosa que se llamaba El Fardo. Y El Fardo era una narración de un hombre que tuvo un accidente en un muelle donde trabajaba, ¿verdad? Eh, y, y, y cómo el accidente no fue simplemente un fenómeno físico, un fenómeno ortopédico, sino que se convirtió en un fenómeno económico, en un fenómeno social, en un fenómeno afectivo, ¿verdad? El arte tiene mucho que hacer para movilizar personas, ¿verdad? Eh, ahí lo dejo, porque si no me voy a poner a decir qué sentí, qué sentí sobre la Guerra Civil Española la primera vez, la única vez que he visto el Guernica. Eh, no es necesario leer, no es necesario hablar, es necesario ver el Guernica para que veas lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, lo que ocurrió en Guernica, lo que ocurre cuando confluyen distintas potencias, distintas ideologías, etcétera. Bueno, ok, eso es, sobre el arte y la sensibilización con cosas relacionadas con economía y con política. No sé si viste una noticia esta semana de que una maestra de colegio en Estados Unidos eh, le mostró a sus alumnos una fotografía del David de Miguel Ángel que está en Florencia en un museo y los padres reclamaron ante las autoridades del colegio diciendo que la maestra estaba promoviendo la pornografía. Caray. Y entonces ella, bueno, ante la reacción de los padres y la confrontación de la administración del colegio,
decidió renunciar. Ujú. Y cuando el alcalde de Florencia se enteró, la invitó a la maestra a que visitara Florencia para darle un premio que dan en Florencia a las personas que promueven el arte. Y dijo cosas muy bonitas el alcalde, porque Mira, mira. dijo, como por ejemplo, dijo cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido, ¿verdad? Que el arte es educación de la civilización. El arte es un resultado de Claro, la civilización. claro. Y también dijo algo muy interesante respecto al Renacimiento y a Miguel Ángel y a esa figura de David desnudo antes de su batalla con Goliat. Ajá. Mm, y entonces el alcalde lo que dice es que el Renacimiento fue un giro, un cambio en la civilización y mucho de ese cambio eh, lo continuamos disfrutando hoy sin saber de dónde viene, ¿verdad? Una apertura, una libertad, unos valores, una manera de pensar, un lenguaje, etcétera. Así que enhorabuena por la maestra. Y lo último que quería decir, y creo que esto deberíamos de conversarlo en algún momento, es Ujú. que el café que a mí me gustaría que lloviera en nuestros campos, me gustaría que lloviera dentro de un paradigma de economía del conocimiento, porque eso Ujú. nivelaría la cancha, ¿verdad? No Sí, es claro, claro. necesario tener Ujú. mucha riqueza material para Ajá, tener una idea que generara mucha riqueza. ajá. Entonces, ¿cómo hacemos para cultivar las formas de pensar que pudieran producir esas ideas? Y eso creo que en un país que ha tenido esta trayectoria democrática, institucional, de inversión en el bienestar colectivo por tantísimas décadas, eh, perfectamente podría decir de que al final de la década vamos a haber crecido 10 veces en los indicadores de bienestar derivados de la economía del conocimiento, en fin, eso. Y yo cierro diciendo que lo primero que se me vino cuando estabas diciendo eso, cómo hiciéramos para que llovieran bienes del conocimiento, lo primero que se me vino fue una chuscada. Era la chuscada siguiente. Hombre, te voy a dar la dirección del Ministerio de Educación Pública, pero en una chuscada, porque el problema o el reto de cómo hacer que llueva conocimiento, que llueva desarrollo de talentos y tal, no es solo del Ministerio de Educación No. Pública, es Ujú. de todos nosotros. Y creo que deberíamos buscar cada uno de nosotros dónde ubicarnos en esa trinchera para que llueva conocimiento, realismo, conciencia crítica, espíritu de cuestionamiento, espíritu de ciencia. Y ya, Y ahí ya, me quedo. Ujú. bueno, lo retomaremos. Muy bien, Que estés muy bien. de acuerdo. Nos vemos. Chao. Ujú. Chao.